Vamos entonces en el capítulo 20 de Éxodo, dice así. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto donde eras esclavo. No tenga dioses, otros dioses aparte de mí. Versículo 3. Versículo 4. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclines delante de ellos ni le rindas culto, porque yo soy el Señor Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Bueno, hasta ahí entonces está el versículo 6, que usted puede leer si quiere todo, es muy, muy interesante los 10 mandamientos. Eso fue dado entonces a Israel, pero luego es aplicable a todas las naciones sobre la tierra. Y luego vamos a ir compartiendo también en el Nuevo Testamento algo referido a este tema de la idolatría. Lo habíamos hecho en la primera parte, así que si usted quiere más o menos coordinar o hilvanar la revelación, le decía entonces que es posible en esta hora de programa, así que mañana, Dios mediante, también vamos a compartir de allí nuestro canal para alcanzarle más revelaciones de lo que el Señor ha hecho, ya ha revelado hace un tiempo, y nos da la oportunidad de que entremos en su voluntad. La voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, es agradable y esta. La pregunta sería entonces, ¿por qué los seres humanos nos resistimos tanto a conformarnos a la palabra de Dios? Les decía entonces, y le voy a seguir contando mi testimonio, me costó bastante entender algunas cosas en el Señor, pero gracias a Dios estoy vivo y puedo hacer su obra. Le decía ayer comentando a un hermano que estoy en el lugar donde hace bastante tiempo el Señor quería que esté, y lo había hecho en otras oportunidades, pero seguramente el Señor estaba probando allí mi obediencia. Hablando de obediencia, entonces aquí la palabra dice, no tendrás dioses aparte de mí. El ser humano es dado a hacer ídolos. O sea, uno por ahí escucha, este es mi ídolo, y bueno, por supuesto allí lo compara con otro y cree que es mejor y que le va a responder. Hablando de la respuesta, muchas veces nosotros creemos que porque hay respuestas a algunas peticiones que le hacemos, venía justamente para la emisora y me encuentro, por supuesto, como es notorio en esta ciudad, banderas rojas por todos lados, y entonces allí las personas que toman, que vienen a nuestra ciudad, algunos hacen bastante negocio con esto, o sea que de por sí ya estamos fuera de la voluntad de Dios, porque hacer negocio, ¿sabe lo que hizo el Señor con algunos que hacían negocio de los judíos? Porque los judíos también hasta hoy se caracterizan por hacer sus negocios. Ellos vendían allí las palomitas y todas las cosas que tenía Jesús, ahí que hacían, que ofrecían en esa época en el templo de Jerusalén, y Jesús agarró un látigo y lo echó todas las mesas allí de los que cambiaban las monedas, ahí porque el templo tenía una moneda especial, y allí, bueno, y les soltaba, imagínense que se querían morir los judíos ahí. Imagínense si el Señor ahora tuviera que actuar de la misma forma. Y hay una revelación muy dura de juicio de Dios. Ahora le voy a dejar una expectativa. Para el día de mañana, Dios mediante, entonces por el canal Apóstol Armando Lacur, usted puede allí escuchar la revelación. Pero ahora vamos a continuar un poco con la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces aquí nos dice que no tendrás dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo ni figura.
Esta es una versión que se llama Dios habla hoy, pero podemos buscar también, gracias aquí a la tecnología. Aquí si usted, les recomiendo aquí esta página, se llama biblegateway.com. Tiene muchas versiones y usted puede ahí optar entre una y otra y encontrar entonces una traducción más castellanizada, si usted quiere conocer algunas cosas y dice, bueno, pero yo no entiendo lo que quiere decir. Muchas personas me dicen así, mire, disculpe hermano, yo no entiendo. Y sí, nos pasa a mí también. Hay cosas que tengo que buscar en más de una traducción y luego orar al Señor, porque esa es la maravilla de la palabra de Dios. Muchos libros que se han escrito, los autores en muchos casos ya no existen más. Pero esta es una maravilla porque el autor, el que inspiró la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Bueno, algunos hacen algunos cuestionamientos con respecto a la Biblia, es otro tema que algún día le vamos a tocar también. Pero el autor y el que inspiró la palabra de Dios está vivo. Eso es maravilloso. Es como que usted dice, bueno, yo le conozco a fulano, ahí en San Roque había justamente un hermano, estuvimos la vez pasada visitando hace unos años atrás y tengo, no me quiero meter en la revelación que el Señor nos dio justamente ese día porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero justamente un hermano ahí, nuestro hermano Ortiz, si algunos le conocen, nos atendió muy bien, así que quiero agradecerle, tal vez después de algunos años, pero es bueno ser agradecido. Decía un cantautor argentino aquí, que muchos lo siguen, y muy interesante, él tampoco ya no vive más, murió en forma repentina, Facundo Cabral, y decía que uno tiene que ser agradecido en la vida. Mire, por ejemplo, si hoy Pablito tenía algún problema, yo acá no sabía qué hacer y el programa no sale. Así que bueno, agradecemos a Pablito entonces allí que está. Vamos a orar ahí por alguna dificultad que tiene en su salud. Dios es poderoso. Bueno, entonces le decía que este hombre escribió un libro. Y bueno, nos regaló ese libro. Un hermano que escribió un libro. Él estaba en Buenos Aires, Dios lo llamó y tuvo que trasladarse y venir a San Roque, y hizo una travesía que en ese tiempo era, por supuesto, para la mente humana una locura. Algunos hasta hoy día me dicen, pero hermano, es una locura que usted haya dejado su casa, su familia. Y entonces yo te digo a ti, hermano, que estás escuchando, ¿acaso la palabra de Dios no dice el que no deja padre, madre, mujer e hijos, casas, no puede ser mi discípulo? Mira, el primer impedimento es eso. Pero algunos, como dice, le voy a meter un refrán aquí que algunos se sorprenden, pero creo que ya lo saben. Algunos quieren la chancha y los 20. O sea, o tener la chancha o tener los 20. O sea, vender la chancha. Le podemos explicar un poco más el significado de eso, pero Dios quiere que nosotros hagamos una decisión por Él. O sea que de última, no es imposible servir al Señor, pero hay que tener una decisión. Si usted no se decide por el Señor y siempre está buscando excusa, le decía la pasada a un hermano en referencia a la palabra de Dios. ¿Sabe que? Disculpe, estoy tomando un poco de agua, así que el Señor Jesús dijo que era el agua de vida. ¿Y por qué nosotros también nos resistimos tanto? Nos tienen que estar recomendando allí los médicos que tomemos agua porque podremos deshidratarnos y tantas otras cosas. Y justamente es la composición del ser humano. Bueno, de la misma manera nosotros resistimos a la palabra de Dios porque normalmente uno debería decir, bueno, si yo estoy en esta condición
y no me encuentro bien, o aunque esté bien. Yo conozco personas que aparentemente no tienen dificultades, mayores dificultades, tienen salud principalmente, dicen algunos, otros tienen dinero, otros tienen bastante dinero. Sin embargo, todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos encontrarnos con el dador de la vida. Justamente aquí tenemos un tío por el cual la familia está orando. Estamos pidiendo al Señor que sobre todas las cosas el alma de él. Así que si usted le conoce, le pido su oración. Yo sé que hay hermanos que están orando. Allí nuestros hermanos de la familia Díaz ya le conocen, el hermano José y cuántas otras personas le conocen en esta ciudad y en otras ciudades. Él es conocido popularmente con el nombre de Bacalacur. Nosotros estamos pidiendo que Dios haga el principal milagro, que es salvar su alma. Y también, por supuesto, si Dios quiere darle algún tiempito más de vida, lo puede hacer. Le decía entonces que aquí la palabra de Dios dice: no te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. O sea, el ser humano, como le decía, es dado a la idolatría. Uno recorre las calles, pero no solamente aquí en esta provincia, en la Argentina. Uno recorre las rutas y se encuentra a la vera del camino, al costado se encuentra con imágenes, con estatuas, con ídolos. Y en otros países también. Hay inclusive algunos otros países que son más idólatras todavía que la Argentina. Así que valientes los hermanos que predican la verdad de Dios, porque algunos se ofenden y algunos hasta dicen: usted no respeta. Eso es una de las expresiones muy comunes del infierno, del diablo, cuando no quiere escuchar la palabra de Dios. Resulta que se dicen barbaridades a través de las redes sociales y muchos que tienen sus lineamientos, dicen ellos, ¿no?, de la comunidad, ellos lo permiten. Pero resulta que cuando uno quiere hablar la palabra de Dios, ahí están los lineamientos de la comunidad que te impiden. O sea, el diablo es muy astuto, ¿no?, cuando no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero el Señor dice, y esta es nuestra misión: les hablarás. Escuchen o dejen de escuchar. Esa es una palabra allí en el profeta Ezequiel, sacerdote y profeta del Señor. Dice, y después hay una parte que es muy interesante, ¿no?, porque a veces les comparto a la iglesia donde a veces visito. Les hablarás, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Le decía entonces anteriormente que somos rebeldes por naturaleza. Pero Dios es misericordioso. Entonces dice aquí: no te harás ningún tipo de ídolo ni figura. No, hermano, lo que pasa es que yo tengo nomás ese para acordarme de fulano, de mengano. Pero acá la palabra dice: no te harás ninguna figura. Y bueno, y el versículo 5, porque esta es otra también, algunas personas, amigos o inclusive que forman parte de la religión oficial del Estado, malinterpretan, o sea, y dicen: no, pero nosotros no le adoramos. Entonces aquí el versículo 5 dice: no te inclines delante de ellos ni les rindas culto. Otros encienden allí una vela, otros hacen otras cosas. Les digo, yo hacía, cuando mi madre vivía, yo tenía un problema de la vista, le contaba la vez pasada, alguien se sorprendía porque yo le digo, cuando era chico, yo tenía una dificultad para andar durante el día. Y me decían el bicho de la noche. O sea, llegaba la noche y yo salía a jugar. Pero bueno, mi abuelo, que vivía en ese tiempo, datos para lo que quieran conocer, mi abuelo fue intendente aquí de esta ciudad, Armando Ramón Lacour.
Bueno, me llevó mi abuelo, me atendieron allá oculistas y me dijeron que no tenían ninguna dificultad, que, o sea, pero yo pasé un tiempo sin poder ver la luz del día. Y me acuerdo que mi mamá me ponía una venda allí, porque entonces durante el día y después de la noche yo salía a jugar. Pero grande fue la misericordia de Dios entonces que me ha sanado y me ha librado. Entonces, a ver, ¿cómo, señor operador? 8:30. 8:30, entonces. Bueno, quiero ir también a un pasaje de la Escritura en el Nuevo Testamento para ver justamente, bueno, estoy llegando aquí entonces a la parte que quería comentarles. Voy a tener que descartar algunos pasajes bíblicos e irme a algo que tiene que ver entonces justamente con los milagros. Seguramente usted puede decir, pero Dios hizo milagro en mi vida. ¿Cómo usted pretende que yo abandone, que yo deje a alguien que ha hecho un milagro en mi vida? Vamos entonces a aclarar, vamos a hablar sobre este tema de los milagros y lo vamos a hacer ya en Mateo. Vamos entonces a buscar aquí en la computadora Mateo, entonces capítulo 7. Vamos a ir entonces a 3 versículos que solemos compartir a menudo y que justo cuando venía para la emisora entonces sentí que tenía que hablar acerca de esto. Y creo que esto ya va dirigido también para el pueblo cristiano, o sea, aquellos que de alguna manera entienden que la palabra de Dios es la que están obedeciendo. Así que ahí entonces, pero antes entonces de comenzar este tema, Mateo 7, usted puede ir buscando en su Biblia, ahí, busquen su Biblia ahí, vaya y tome la Biblia. Me acuerdo que un día sí visitaba la casa de un hermano que me pedía siempre que vaya a visitarle. Tenía allí toda su familia numerosa. Y bueno, teníamos allí un buen diálogo. Allí me dice, hermano, por favor, puede visitar a mi esposa. Ahí dice, pues tengo varios hijos. Dice, quiero que le hable la palabra de Dios. Bueno, un día voy. Y también la conocí a la esposa, teníamos allí un trato. Entonces le digo, hermana, por favor, traiga una Biblia. Y bueno, empezó la hermana a dar vuelta por ahí y me decía, porque yo esperaba que ella traiga su Biblia. Y me dice, se puso nerviosa y me dice, no tengo, hermano, me dice. Pero ¿cómo, hermana, no va a tener una Biblia? Y me dice, ¿acaso es un pecado? Por supuesto que lo es para una cristiana. Si su esposo no conociera a Dios, si usted no conociera a Dios, yo le diría que bueno, no hay ningún problema, haga lo que quiera. Pero usted dice que es una cristiana. Me quería echar ya la hermana ahí. Entonces le doy tiempo, hermano, que usted busque su Biblia ahí, Mateo 7, versículos 21 y 23. Pero vamos nuevamente al tema musical. Vamos a compartirle de nuevo este tema musical ahí, Pablito. Mire, está aquí en el ritmo del litoral. A usted que le gusta, esta es una emisora que siempre está ahí en el ritmo del litoral. Vamos a escuchar nuevamente entonces aquí a este tema musical, Brígido González, Corrientes para Cristo. Nuestra corriente será para Cristo, vecinos con fe, irán convicción, llegando a los pueblos que vamos a nombrar, con este mensaje de amor y de paz. La gran capital, hermosa ciudad,
Llegando a Mercedes, San Luis del Palmar, la gran capital, hermosa ciudad, por el Paraná, hasta Ituzaingó, por Santo Tomé, la Cruz al Real, llegando a Mercedes, San Luis del Palmar. Y junto a los festejos del gran liberal, se hallan los pueblos que quiero nombrar, como adornando la obra del Señor Jehová. Concepción, San Miguel, Saladas y Burubuyá. Cantando llevamos por esos lugares la palabra viva de nuestro Señor, para que el perdido vuelva al camino y así reciba de Cristo el perdón. Santa Lucía, pueblito mora, pasando hasta Gloria, segunda ciudad, ella vista esquina, paso del rey, monte casero y Curuzú Patria. Santa Lucía, pueblito mora, pasando hasta Gloria, segunda ciudad, ella vista esquina, paso del rey, monte casero y Curuzú Patria. Gracias, señor operador. Allí entonces escuchamos nuevamente el tema musical de Brígido González en ritmo del litoral, chamamé, entonces, Corrientes para Cristo. Allí nombra las ciudades entonces de nuestra provincia y es el deseo, el anhelo del Señor. Bueno, nuestro hermano Brígido ya no está entre nosotros, pero dejó la música allí. Él era conocido en el ambiente entonces de esta música y luego también entonces pudo interpretar. Aquí me contó un día su testimonio, cómo él se encontró con el Señor. Entonces tal vez usted también es un músico, tal vez es conocido, tal vez es famoso, pero le quiero decir así en pocas palabras que si usted no conoce a Cristo, si usted no entra en la voluntad de Dios, usted con toda su música se va a perder también. Vamos entonces aquí, Mateo, entonces, capítulo 7, versículo 21-23. Dice, Dios habla hoy. Uno dice, no, pero hermano, esta palabra hace muchos años ya. ¿Por qué? Bueno, como le decía, entonces también va dirigida a personas dentro de la iglesia, para que no nos confundamos y erremos el camino. Todos entonces, si no permanecemos en la palabra de Dios, podemos confundirnos y extraviarnos y perdernos. O sea, lo mismo que le decía para los músicos o para cualquier persona que no conozca a Dios, que tenga una religión falsa, si no se encuentra con Cristo, en pocas palabras, termina su vida aquí sobre la tierra y le espera la condenación eterna. O sea, más claro, le espera el infierno. Pero vamos aquí, entonces la palabra dice, para entrar en el reino de los cielos. Esta ya es una palabra que va dirigida también a la iglesia del Señor, así que si usted, hermanito, está escuchando, hermanita querida, allí la palabra también, entonces, y va por supuesto dirigido a aquellos que adoran ídolos y que hasta reciben por allí algunos milagros y creen que están en el Señor. Bueno, dice así entonces, no todos los que me dicen Señor, Señor. Versículo 21, entonces Mateo 7, puede buscar su Biblia si ya la tiene. Luego le voy a contar un poco más entonces el testimonio con esta hermana cuando me dijo si era un pecado no tener la Biblia. Y la verdad es que, bueno, a menos que usted no sepa leer. Yo conozco personas que no sabían leer. Sin embargo, cuando ellos escuchaban, escucha usted que hace alarde de su sabiduría humana. Mire, yo también tuve la oportunidad de ir hasta la facultad y muchos se ofendieron cuando yo dejé mi carrera de abogacía. Mire, la dejaría 100 veces por esto que Dios me reveló. Así que no se preocupe usted que yo no sea un abogado. En la familia una vez uno se preocupó mucho y me dice, mira,
mi hermanito allí se está escuchando, me dice, mira, gracias a Dios, hoy es pastor en la obra del Señor, bendito sea el que vive. Estábamos ahí almorzando y me dice, mira, la verdad es que vos perdiste la oportunidad. Dice, mira, vos hubiese tenido una chapa allí a la puerta de tu casa diciendo, Eduardo Armando Lacour, abogado. Entonces, bueno, yo le miré, él no conocía la palabra, estaba allí su esposa también. Y le digo, mira, hay un título que el ser humano no lo reconoce, lo rechaza y hasta se burla. Pero yo el mayor título que puedo hacer ostentación, y lo puedo sí decir con gozo y con cierto orgullo, es llamarme hijo del Dios viviente. Bendito sea el que llama al hombre y lo sostiene. Por supuesto, mi hermano no conocía todavía la palabra. Tuvo algunas actitudes que un día le voy a invitar aquí. Hay otros aquí también, hermanitos aquí de esta ciudad que van a venir a participar, dar su testimonio. Estoy escuchando tremendos testimonios. Están invitados los hermanos a dar testimonio del poder de Dios. Entonces, yo le pido a los hermanos que quieren venir y que quieren participar, le pido que oren para que las palabras que van a transmitir sean de edificación. Yo sé que los testimonios, hay personas que, bueno, no se animan a venir, le vamos a tomar el testimonio allí, vamos a hacer su testimonio allí en su casa, ya lo tenemos otro que lo estuvimos ya compartiendo. Pero le decía entonces que hay testimonios poderosos aquí en esta ciudad y en otros lugares también de lo que Dios hace. Entonces, aquí la palabra dice, versículo 7, versículo 21, dice, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de Dios, de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. En muchas personas entonces, dentro y fuera de la iglesia dicen Señor, Señor. Pero acá la palabra nos habla de hacer la voluntad del Padre. Tampoco es imposible hacer la voluntad del Padre, aunque la naturaleza humana choca y va en contra de la voluntad de Dios. Prácticamente lo hacemos habitual, tenemos que pedirle al Señor. Ahora, si usted le da rienda suelta a su naturaleza humana y vaya a parar, yo creo que ya inclusive decía un hermano, mire hermano, me dice, si yo no conocía al Señor, yo estaría ya no sé hace cuántos años ya ahí con un cartel ahí en mi tumba diciendo, murió fulano, hace muchos años. Entonces, si usted está vivo todavía, no piense que es porque usted está bien con el Señor. Es porque Dios le está dando misericordia para que se arrepienta. Hay una hermana, ahí, mi hermanita dice que comparte ella ahí con mi hermanita abogada, gracias al Señor, comparte allí con su compañera de trabajo y le dice, ¿cómo anda tu hermano? Dice, es que habla de que hay que arrepentirse. Todos tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Entonces dice, si no solamente lo que hace la voluntad de mi Padre. Vamos un poquito más adelante porque así se entiende qué significa hacer la voluntad del Padre. Versículo 22 dice, aquel día muchos me dirán, aquel día significa que cuando vamos a estar en la presencia, o sea, vamos a estar siendo juzgados por el Señor. Usted no piensa aquí que la justicia, bastante corrupta por cierto, la justicia humana, la justicia terrenal, ahora se está tramitando un juicio político, imagínense, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que de ahí para abajo, ¿qué nos espera? Pero no hay nada el tema del juicio político, así que usted no se preocupe si forma parte de eso. Lo que a usted le debe incomodar y le debe preocupar, si escuche bien usted que está escuchando, lo que a usted le debe preocupar es el juicio de Dios. Y sabe que el juicio de Dios está a la puerta. Porque si usted muere sin Dios, se va al infierno y ese es el juicio de Dios.
Pero Dios no quiere, dice, no quiere que nadie perezca, dice ahí el apóstol Pedro, sino que todos procedamos al arrepentimiento. O sea, todos, sin excepción. Hay un pequeño video, tenemos ahí en nuestro canal también, allí de apóstol Armando Lacour. Este también es un tema que luego vamos a compartir, porque algunos dicen que no hay apóstol. Bueno, si usted no cree, pregúntele al Señor. Pero aquí entonces le decía que en aquel día, dice Mateo 7, 21, 23, en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensaje en tu nombre. O sea, otra vez hablando de Señor. Y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, de una u otra manera, cuando el ser humano invoca a Dios, suceden los milagros. Y hay otros que le invocan al diablo y igual también suceden milagros. Dice, pero usted no puede negar la sanidad que yo recibí. Me dicen algunos dentro de la iglesia. No lo estamos negando. Lo que te estamos diciendo es que tiene que obedecer la palabra de Dios. Bueno, de la misma manera, o sea, vio que el mensaje va, como dice, para todos lados. Aquellos que reciben milagros, pero que no vienen de parte de Dios. Si al que está en la obra de Dios, si al que está en la iglesia le decimos que los milagros no le salvan, imagínense aquel que no está en la iglesia del Señor. O sea, tenga cuidado usted porque el diablo también hace milagros. Y tal vez el milagro que usted lo ha recibido vino del mismo infierno. ¿Sabe por qué? Las consecuencias se ven después. Cuando la persona sigue teniendo allí dependencia del supuesto milagrero. Siempre le pide algo que le lleve, ¿eh? Algunos le piden una gallina, otros le piden un pavo, otros un cordero, ¿eh? Pero Dios cuando te sana, no te pide nada a cambio. Así que si usted va a una iglesia donde le están pidiendo ahí, deje el diezmo, deje, no. Eso no tiene que ver con la voluntad perfecta y agradable de Dios. Dios hace los milagros por amor y por misericordia y usted colabora con la iglesia voluntariamente. Dígame qué apóstol del Señor allí pidió un porcentaje de su sueldo. Ninguno. Entonces aquí mire, para aclarar el tema, dice, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero mire el versículo 23 y estamos en 47 minutos. Bueno, nos quedan unos minutos todavía. Este versículo es contundente. Mire. ¿Sabe qué le respondió Jesús a estos que comunicaban mensajes proféticos? Yo conozco y he recibido palabras de profecía de hermanos, de hermanas también. Y hemos visto también aquí donde dice expulsamos demonios, personas, ¿no es cierto?, que estaban endemoniadas y Dios las ha libertado. Usted se puede dar cuenta ya cuando alguna persona puede estar endemoniada, o sea, influenciada, o por lo menos influenciada. Su boca permanentemente va maldiciendo a Dios y va en contra de todo. Nada no le gusta. O sea, está influenciada ya y después ya pasa ahí a estar endemoniado. Entonces dice, y también dice, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero mire lo que le contesta el Señor. Estamos hablando entonces aquí de aquellos que hacen milagros en el nombre de Jesús. Hay otros que hacen milagros en nombre de otro. Entonces, supuestamente, por supuesto, su Señor es el diablo. Pero mire lo que le contesta el Señor. Pero entonces le contestaré, nunca les conocí, aléjense de mí, malhechores. En la otra versión dice, hacedores de maldad. ¿Y cómo es posible entonces que un milagro sea considerada una maldad? Porque el Señor lo que está esperando, sí, de usted que está escuchando, si usted ocupe el lugar que ocupe aquí en esta sociedad. Estamos hablando del mensaje para los presidentes, para los gobernadores, para los intendentes, para
para los diputados, para los senadores, para los concejales. Estamos hablando de la palabra de Dios para todos. Les decía que hay un pequeño video donde dice arrepentimiento para todos, gobiernos y pueblos. Estamos todos allí en la esperanza de tener la salvación. Pero como le decía, no tenga usted miedo allí de un juicio político. Lo que usted tiene que tener miedo es del juicio de Dios. Entonces dice, nunca les conocí, aléjense de mí, usted malhechores. Dice esta versión, Dios habla hoy. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que rever, entonces tenemos que volver a ver qué es lo que Dios nos está pidiendo. Y no es nada imposible, porque usted dice, pero bueno, entonces, alguien le preguntó un día al mismo Señor Jesús allí y le dice, ¿quién va a ser salvo entonces? Como si fuera algo imposible. Entonces Jesús le respondió y le dijo, miren, en realidad para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces lo que Dios quiere es de nosotros un corazón sensible, un corazón dispuesto. No estamos hablando de perfección, aunque usted pudo haber escuchado aquí en este programa algunas cosas bastante fuertes. Usted se humilla delante de Dios, se arrodilla delante de Dios y usted le pide al Señor que quiere obedecer su palabra. Allí entonces el Señor nos mira con misericordia y dice, bueno, este hijo, esta hija quiere obedecer mi palabra y seguramente me va a reconocer y me necesita. Mire qué hermoso, ¿no? Me necesita. Hay personas tan orgullosas sobre esta tierra que dicen, yo no necesito de Dios. Me dijo un día alguien, haciendo tristemente una comparación entre los bienes materiales y los bienes espirituales. Yo le hablaba del Señor y esa persona me hablaba de las bendiciones materiales. Y le digo, mira, eso que vos tenés, esos títulos que a vos te hacen grande aquí en esta tierra, ni todos los materiales, allí tu vehículo de alta gama, ahí tus campos, tus animales, no te van a salvar. No vas a llevar nada en tu cajón. Más vale que te ponga a cuenta con Dios si algún día querés salvar tu alma. Más vale, dice alguno, ¿no? Qué grande es la misericordia de Dios. Bueno, estamos llegando, entonces vamos a orar en este momento, 52 minutos, coinciden entonces los dos computadores aquí. Vamos entonces a orar en este momento. Si usted no está escuchando ahí, dice, bueno, pero entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué vine a hacer entonces a esta ciudad si resulta que acá no está la verdad? Bueno, ¿sabes cuántas personas sí vinieron y se encontraron con la verdad del Señor y por hermanos valientes que predicaron la palabra de Dios? No nos alcanza mal tiempo, entonces Dios mediante mañana vamos a hacer entonces otro video para comentar alguna revelación de lo que Dios habló acerca del juicio que va a hacer sobre la idolatría del Gaucho Gil. Pero vamos a orar en este momento. ¿Usted quiere librarse? Encuéntrese con Dios. Repita esta sencilla oración. Si lo puede cerrar sus ojos, como siempre lo decimos, y lo hace de esta manera. Amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que soy un pecador. Diga usted, mujer, porque hoy parece que el mensaje de Dios hay que aclararle al hombre y a la mujer. Mire, si hay un libro inclusivo, es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, Dios dice al hombre, le está hablando a la mujer también. No nos hagamos al desentendido. Mi hermanita la pasada hizo una buena interpretación, le decía, bien sencilla, pero... Entonces, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, diga usted, mujer, entonces, para que se encuentre identificada. Yo me arrepiento en este día de todos mis pecados, voluntarios e involuntarios,
y acepto la sangre del Cordero derramada allá en la cruz hace mucho tiempo, pero que tiene intacto el poder para salvar al hombre, a la mujer, de la condenación eterna. Gracias, Señor. Grande ha sido tu misericordia sobre mi vida, que me estás haciendo respirar. Ayúdame, Señor, a partir de este momento, que yo no solamente diga Señor, Señor, sino que tenga la posibilidad, Señor, de entender tu palabra y también de obedecerla. Para que en aquel día, Señor, no me apartes de tu reino. Te doy gracias en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén.